después de la caída de Morales. Se determina un relato. Morales dice, no hubo fraude, hubo golpe de Estado, en complicidad con la policía y en complicidad con el ejército o con las Fuerzas Armadas. Estoy hablando de la elección del año pasado. Ese relato se internacionalizó. Los medios de tendencia izquierdista hicieron eco de ese relato. Inmediatamente después, en la construcción de aquel relato, al líder de aquella revolución ciudadana se le asigna un adjetivo calificativo: asesino. Con lo de Sencata, el relato empieza a tomar cuerpo. Ese relato lo van a repetir, lean las últimas declaraciones de Arce Catacora, tiene que ver con ese relato, y en consecuencia nosotros podemos decir en el pasado inmediato de que la construcción del caso de golpe de Estado, sedición, traición a la patria y asesinato recaerá sobre Camacho. Porque ese relato internacional hoy es parte del relato del presidente electo. Ante la sumisión de los poderes, el haber retornado a través de la votación, vamos a suponer que no hubo fraude, y la voluntad popular expresada, viene la imposición, el paso previo, que no será inmediato, porque en la primera parte habrá que reordenar y mostrar una cara mucho más cordial de parte del movimiento al socialismo ante la ciudadanía, pero vendrá esa postura que con la sumisión del Poder Judicial, grotescamente manifestada en los últimos hechos, con el retiro de mandamientos de apremio y el soltar a gente, genera sin ninguna duda la certeza de que en el momento en que giró el poder, la obsecuencia del Poder Judicial fue total. La ciudadanía, que mayoritariamente en el caso de Santa Cruz y en la gran cantidad de capitales del país no votó por el MAS, está disconforme. Cuando se saca los 2/3 del escenario, toda la argumentación está basada en lo técnico-jurídico constitucional. Ese es un tema muy alejado de la gente. Y yo decía, hay que explicarle a la gente que lo que está haciendo esa medida, que es anticonstitucional, que es ilegal, en realidad es sacar del escenario a los que votaron en contra. O sea, le está quitando a usted, ciudadano, que no votó por el MAS, a su representante. ¿Qué significa? Usted, al no hacer opción por el MAS, votó por un grupo de diputados y votó por los senadores, al no hacer opción por el MAS. De forma directa fue y votó por uninominales. Bueno, esos están desconocidos. Si vamos al canal del poder, el poder se lo otorga a usted a un individuo a través del voto. Al sacar los 2/3, lo estoy desconociendo a usted como votante. Es decir, usted que no votó por el MAS, no existe en la Asamblea. Porque con su mayoría simple, ellos podrán aprobar lo que les dé la gana. ¿Qué quiere decir? Los que no están con el MAS no existen. Ese es el mensaje a usted. Pero más allá de eso, hay una consonante de poder acá, que es la motivación real. En el relato internacional que termina con el adjetivo de asesino a Camacho, por los muertos de Sencata, no cuentan los muertos de Montero en ese relato ni los muertos de Cochabamba. Ese relato se instalará, los procesos vendrán después, tal como ocurriera con el desgraciado caso terrorismo. Además, ese relato al que yo hago mención, hay una acusación que fueron cómplices o ejecutores o gestores del golpe de Estado, la policía y el ejército, o las Fuerzas Armadas. Esos dos actores son el sustento. Vos tenés la fuerza para el control ciudadano a través de la policía y la fuerza real por el poderío, porque tienen las armas, en las Fuerzas Armadas. Sin los 2/3, vos vas a poder ascender a quien te dé la gana. Ya lo hizo el MAS en el comienzo del gobierno de Morales, en el inicio de los 14 años. ¿Qué significa? Hay militares y policías que durante toda su vida son mandados para mandar una vez. Esa es la carrera. Y casi siempre los primeros 10 son los que ocupan los cargos en los altos mandos y también los cargos en las embajadas. Entonces, los ascensos tienen que ver con la voluntad política, pero los cargos tienen que ver con la calificación de los primeros 10. Bueno, los primeros 10 serán borrados porque hay 20 detrás que no pueden acceder por sus calificaciones a estos mandos, salvo por el favor político. Entonces, ¿cuál es el favor político? Que vos entregás la institución al poder político, que ya ocurrió, no es algo que no haya ocurrido. O sea, ¿cuántas generaciones o cuántas promociones se jubiló Morales para poder poner el alto mando militar que él quería poner? ¿Cuántos de los policías que debieron ser generales fueron generales? Si logra Morales, o el MAS en este caso, pero es Morales en realidad, ¿no?, imponer esto, ese proyecto de 50 años y ese proyecto de dictadura y demás se reavivará de forma total. El escenario es distinto porque en este momento hay una juventud rebelde, hay una policía fuerte y militares que no quieren ver a su institución nuevamente sometida.
El escenario es complejo, pero si no lee bien la institucionalidad y los líderes regionales, no solo de Santa Cruz, sino del país, va a haber un conflicto del que no se podrá salir, porque será total el régimen. Y nuestras voluntades terminarán sometidas o por temor a cárcel, o por temor a procesos, o por temor a no tener trabajo. La presidencia del Comité Cívico ha superado siempre en convocatoria al líder. Es decir, desde ese sillón, por lo que significa en la historia de las reivindicaciones regionales, es un poder. No importa si está Perico de los Palotes o Pepito, el de los chistes. No importa. Ese cargo genera convocatoria. Porque históricamente el comité reivindicó, logró. ¿Por qué te digo esto? Porque se intenta personalizar en Calvo y Calvo lógicamente está buscando la reelección. Las elecciones serán en enero. Desde ese cuadro hay que tener absolutamente claro que también hay una pugna ahí. La postura en este momento del hoy presidente del Comité Cívico ha dado pasos en falsos porque se ha alejado de la gente. ¿Qué es lo que demuestra ayer la juventud? Una vez más, ¿qué pasó en el 21 de febrero? Estaban todos resignados, ¿no? ¿Qué hizo la juventud? Le tocó la puerta al comité. Le tumbó la puerta y se entró. En ese momento el vice era Camacho, se le entraron y golpearon la mesa a los pelados. Y le dijeron, ustedes nos representan, pues nos representan. Se acabó, ¿no? Está sucediendo lo mismo. Los pelados no van a abandonar su lucha porque creen en eso. El tribunal debe dar una certeza a la gente. Técnica, sí. Tienen que explicarle a la gente. Merece una respuesta a esa gente. O van a actuar igual que el MAS, que no reconoce al que pierde la elección, no reconoce la minoría que es mayoritaria, porque es el 46% del país. Si estuviera García Linera, dijera que es un empate técnico. O sea, no se le va a reconocer a esa gente en la asamblea su voto. Se eliminó los 2/3. No hay cómo pararlo al MAS, que en realidad está buscando los 2/3 para limpiárselo a los militares y limpiárselo a los policías que les corresponde llegar a los altos mandos. Y poner a los que quieran. Y como le van a deber el favor a ellos, la obsecuencia será total. Ese es el cuadro. Y aquí están preocupados en quién presidirá el comité. Cuando en realidad el cuadro es mucho más grave de una elección del próximo mes de enero. O vamos de frente con la gente y díganle claramente a la gente que esta generación, la nuestra, es incapaz de tomar el poder nacional. Renunciemos a la búsqueda del poder nacional. Como región, digo. Es más honesto. Y démosle campo a los pelados. ¿No les parece? Porque muy suelto de cuerpo sale Murillo y le echa la culpa a Mesa y a Camacho de la situación. Y ustedes y su gestión, pues, resulta que ser patriota ahora es bajarte. Es antidemocrático, pues. Nosotros tenemos que defender los principios. Pedir, ante todo, cordura y coherencia. La cordura se pierde cuando la emoción desborda. La cordura la perdió el gobierno de transición cuando la emoción desbordó. ¿Te acordás de esa película donde un niño se gana un boleto para entrar a una fábrica de chocolate? Charlie, la fábrica de chocolate. Se ganaron el boleto, nunca iban a llegar a la fábrica de chocolate. Y habían sido dulceros y enanos políticos, sin visión. La euforia le ganó a la cordura. Y la coherencia, amable amigo, la coherencia no tiene explicación. Es decir, cuando yo te digo, ¿y por qué no hiciste esto? Si dijiste que ibas a hacer esto, y yo entro con excusas y explico, significa que soy incoherente. La coherencia no admite explicación. La coherencia va en lo que yo digo con lo que yo hago. Lo que yo creo, por más que se caiga el mundo, eso es. Y el mundo puede estar en contra, pero yo soy coherente con lo que creo. Esa es la lógica. Hay un discurso relacionado a un montón de cosas en la historia última de este país, pero no ha habido coherencia en el hecho. Y cuando vos argumentás en contra de la acción que no tuvo coherencia con lo comprometido o con lo dicho, las excusas fluyen y hablan de persecución, de lucha, de proceso, de embargue de casas, de un montón de cosas. Bueno, por todo eso abandonaste la coherencia a tu discurso y fuiste incoherente con tu discurso. La coherencia no admite excusas, cordura y coherencia. Nosotros reclamábamos la falta de romanticismo ideológico, de que los pelados no luchaban por nada. Bueno, hoy están luchando. ¿Por qué los vamos a frenar? Luchen por los cálculos de los más grandes. Una generación que se aplazó en el manejo de la cosa porque dejaron de seguir principios y empezaron a seguir hombres. Y la Biblia es clara. Maldito el hombre que confía en el hombre.